Pasamos días con esa imagen. Nos sorprendió, nos estremeció, nos empezó a doler la historia de un chico, Facundo Astudillo Castro, que un día había decidido viajar en la zona cercana a Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, a ver a quién era o a quién había sido su novia. Le dijo a la madre que se iba. Después la chica habló con un amigo de Facundo, preguntándole qué era de la vida de Facundo, y el amigo le dijo a la que era la novia: pero no está con vos. Desde ese día quedó desaparecido, y luego la investigación, la búsqueda, el llanto de la madre sensibilizó a la sociedad, a la política naturalmente también, pero a la sociedad, que en definitiva fue la que tantas veces se estremece con estas historias. Una historia que involucraba nada menos que a la policía bonaerense, a parte de la policía bonaerense. Una historia que fue empezando a tener algunos indicios: una zapatilla, un día, un elemento, un recuerdo, un souvenir que permanentemente tenía, una mochila, un lugar de rastrillaje, un lugar de hallazgo atípico para cualquier tipo de investigación, dónde había llegado el cuerpo. Esas imágenes en algún momento nos pegaron, porque quería decir que había habido un rastro de Facundo. Eso que sacaban de ese bolso, ese souvenir, que rápidamente la mamá de Facundo dijo: era de él, era de mi hijo, comenzó a ser un indicio. Por allí había pasado Facundo, por allí había pasado en las últimas horas de su vida. Néstor Espósito nos va a actualizar el tema, nos va a actualizar una causa que no debe quedar de ninguna manera en el olvido. Néstor. Hoy pasó lo que debió haber pasado hace casi un año, cuando se produjo la desaparición. ¿Un año? Y sí, la desaparición fue al principio de la pandemia, apenas iniciada la pandemia. El hallazgo del cuerpo fue muchos meses después, en un lugar, como bien decías, inhóspito, insólito, un lugar de nadie que hubiera ido como mochilero o haciendo dedo hubiera pasado para llegar a ningún lugar, por ese descampado, por ese cangrejal en el que finalmente fueron encontrados los restos de Facundo Astudillo Castro. ¿Qué es lo que ocurrió hoy? Después de que la Cámara Federal de Bahía Blanca ordenara una serie de medidas de pruebas que habían pedido los fiscales que estaban coadyuvando, porque el fiscal natural de la causa finalmente negó todas las cuestiones y además se terminó excusando, es decir, se corrió de la investigación. El resto de los fiscales, el fiscal de la Procubín, Andrés Heine, el especializado en cuestiones informáticas, Horacio Asolín, impulsaron una investigación por un carril diferente y llegaron a esto que ocurrió hoy. Hoy fue allanada, casi un año después, la comisaría de Origone. Es en ese lugar donde apareció el amuleto que siempre llevaba Facundo Astudillo Castro consigo, pero que apareció en un lugar en el que supuestamente Facundo Astudillo Castro no había estado nunca. ¿Cómo llegó eso allí? Discúlpame, Néstor, discúlpame que te interrumpa. ¿Cómo puede ser que un allanamiento sea un año después? Porque si si el allanamiento lo que quiere es encontrar rastros que seguramente sean difíciles de encontrar tiempo después. Hay una única explicación, y es que cuando aparecieron los restos, el esqueleto de Facundo Astudillo, el informe de la autopsia indicó que se había ahogado y en ese lugar había agua, de manera tal que lo que supusieron y dieron por válido era que era un ahogamiento accidental. Entonces, si fue un accidente, no había ninguna razón para ir a buscar ningún otro tipo de prueba que abonara una teoría diferente del accidente. Si es accidente, listo, se terminó la historia. Bueno, los fiscales nunca se quedaron con esa historia y fueron por más, fueron a buscar respuestas a preguntas que no la tenían. El allanamiento en la comisaría de Origone busca explicar por qué había allí un amuleto que Facundo Astudillo Castro llevaba siempre consigo, si él nunca estuvo en ese lugar. No hay una respuesta a eso. Bueno, por eso allanaron hoy. Van a encontrar respuestas y es difícil suponerlo. Ha pasado mucho tiempo y a nivel judicial... ¿Pero qué es lo que se busca tanto tiempo después? Saber cómo llegó ese amuleto allí. ¿De qué manera va a estar alguna señal? Bueno, buscar en el lugar donde apareció, reconstruir el lugar, hablar con la gente, hablar con los testigos, buscar de alguna manera un indicio que permita reconstruir el tiempo hacia atrás para saber qué fue lo que pasó. ¿Qué es lo que se viene ahora?
En ese mismo lugar había una camioneta en la que fue encontrada, después de un exhaustivo análisis, un cabello de Facundo Astudillo Castro. Pero tampoco esto había estado ahí. Bueno, la versión oficial indica que no había estado ahí. ¿Cómo apareció un cabello de él ahí? Además, se van a peritar los teléfonos de los últimos 4 policías que tuvieron contacto con él. Salió caminando, hizo dedo, en algún momento lo interceptaron, le labraron un acta por violar la cuarentena, estuvo con 4 policías diferentes. Le van ahora a peritar los teléfonos. ¿Pudieron haber borrado todo? Sí, pero siempre algo queda. ¿Qué es lo que sucede cuando borran? ¿Qué es lo que queda? Para que haya un borrado seguro, esto hay mucha gente que no lo conoce, para que haya un borrado seguro, el borrado seguro se produce solamente cuando se borra y sobre ese espacio borrado, ese espacio físico borrado, se vuelve a grabar algo nuevo. Entonces lo nuevo tapa lo anterior y lo elimina, lo borra. Es el sistema del teléfono. Sí, es el sistema. No es lo fácil de eliminar este mensaje, sí, ¿verdad? claro. De cualquier manera, siempre hay métodos que permiten recuperar parte o todo de eso que se ha eliminado y eso lo que se va a hacer ahora. Desde ya que de aquella época. Sí, claro, por supuesto. Es lo que mayor esperanza le genera a los investigadores respecto de encontrar algo. Pero además, recordás que en Cruz o en algo de los teléfonos ya se había encontrado alguna preocupación del personal policial. Tal cual. Lo otro, este dato es extremadamente curioso porque con el DNI, con el número de DNI de Facundo Astudillo, hubo oficiales de la policía que sacaron 2 líneas de teléfono. Entonces van a rastrear esas líneas de teléfono. ¿Cómo fue? Sí, con el DNI, con el número de DNI de Facundo Astudillo, se obtuvieron, una vez que estaba desaparecido, 2 líneas de teléfono. Van a rastrear qué es lo que pasó con eso, porque no hay una explicación. ¿Pero qué es esa? Lo mismo que te estás preguntando vos, se lo están preguntando los investigadores. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Por qué sacaron eso? Bueno, probablemente porque con ese teléfono... No iban a pagar, si debían no le podían reclamar a nadie. Probablemente. Y la otra cuestión tiene que ver con una libreta de anotaciones que tenía un capitán, Alberto González, de esa comisaría, en donde había anotaciones, registros respecto de lo que había pasado con Facundo Astudillo. Parte de eso se recuperó, pero hay una parte, la libreta completa, que podía haber tenido otras anotaciones que nunca había sido entregada. Bueno, también van a buscar esa libreta para tratar de reconstruir. Es buscar una aguja en un pajar y sobre todo tanto tiempo después. Pero hay una duda respecto de cómo murió Facundo Astudillo Castro y la hipótesis de que no haya sido una muerte accidental está instalada, de manera tal que hay que profundizarla, sobre todo para darle una respuesta de verdad y de justicia a la familia. Son historias